A todos los colombianos, es una mando a decir. a todos los colombianos, Es una mando a decir. que agarrados de la mano, Oremos por el país. que agarrados de la mano, Oremos por el país. todas las instituciones, Hoy ha venido a cantar. todas las instituciones, Hoy ha venido a cantar. a todo nuestro Pacífico, Colombia y América. a todo nuestro Pacífico, Colombia y América. por la dignidad Queremos la paz. y por la igualdad, Para misionar. por la dignidad Queremos la paz. y por la igualdad. Para misionar. Yo marcho por la paz para que los niños no tengan más violencia. Yo marcho por la paz, por la violencia de Tumaco. Bueno, yo marcho por la paz porque quiero que se acabe el conflicto en Colombia y en el mundo entero. Lo de Semana por la Paz se viene desarrollando más o menos de 1998 con la iniciativa de algunas personas que estaban en ese entonces administrando, por decirlo algo, lo social dentro de la diócesis de Tumaco, ¿no? O sea, lo que era en ese momento pastoral social. Un cúmulo de sacerdotes, de religiosas y también otras personas que trabajan lo social en diferentes organizaciones. Y también pues les dio la idea de vincularse al trabajo que venían haciendo en otras partes del país y hacer posible de que hubiese una semana también en la diócesis de Tumaco que se le dedicara a la paz exactamente, ¿no? Atendiendo también de que la paz no solo se tiene que trabajar en ese mes y en esa semana, sino que pues todo el año, pero que debe tener también un fundamento, lo cual nos recuerda de que es necesario y es posible que las cosas cambien para bien de la ciudadanía de la costa pacífica nariñense, que es la que abarca la diócesis de Tumaco. Desde esos inicios pues siempre se pretendía contar con personas que entendieran un poco la importancia de esto, ¿no? Y entonces eran líderes sociales de organizaciones de barrios o aquellos que también estaban más cercanos a las parroquias, ¿no? Con ellos se inicia este proceso y posteriormente se van vinculando otras organizaciones que van surgiendo en torno a lo que estaba ocurriendo en la región y observando la importancia de la misma. Tenemos que decir que en esos inicios no tanto se hablaba del conflicto como tal, el conflicto armado, sino más era del conflicto social, ¿no? De lo que sucedía más notorio era la falta de aquellas necesidades básicas de satisfacción de la población. En base a eso se expresaba. Igualmente la importancia de organizarse, ¿no? La importancia de exigir los derechos, la importancia de que tanto el Estado en nombre del gobierno, en nombre en este caso de la gobernación, en nombre de los municipios, se hiciera cargo de las obligaciones que tenía con respecto a la disminución de esas necesidades básicas de satisfacción. Entonces se hablaba un poco de la importancia de mejorar la salud, la educación, vivienda, entre otras necesidades de la comunidad. Ese fue el inicio, ¿no? Y la importancia, por supuesto, de organizarse y de tomar también como aval, porque siempre lo hemos trabajado, lo de comunidades negras, la ley de comunidades negras.
la Ley 70 de 1993, la importancia de cómo utilizar esa herramienta tan importante como lo vemos ahora, que es la de formarse como consejo comunitario, la de acceder a la titulación de sus tierras y desde ahí forjar el desarrollo particular de las comunidades. Después ya, desde el año 2000, se profundiza la crisis en torno a lo que es el conflicto armado. Ya empieza a visibilizarse muchas cosas, a ser más notoria, por lo menos empiezan los asesinatos, empiezan las persecuciones, empiezan los homicidios, los homicidios que son igual a los asesinatos, empiezan las amenazas, empieza una serie de cúmulo de cosas que ya cambia, o le da un viro, le da una vuelta a lo que se venía pensando y haciendo como diócesis de Tumaco y entre ellas sus actividades como Semana por la Paz, entre otras, ¿no? Aquí hay que recordar que no solo Semana por la Paz, también hay otras manifestaciones, otros espacios donde la diócesis y las organizaciones sociales también se manifiestan. Por ejemplo, el Día de la Mujer, el Día de las Víctimas, el Día de los Derechos Humanos, entre otros, ¿no? Pero a esta semana, pues, le damos todo el desarrollo del significado que tiene para nosotros, que ha tenido para la diócesis, para las organizaciones sociales en cuanto a la accesibilidad de estos derechos. Entonces, como les comentaba, ya se cambia un poco, ya entonces se empieza a exigir y a profundizar sobre el primer derecho que tiene el ser humano, que es el derecho a la vida. Entonces se empieza a cambiar un poco y se empieza a hacer, entre otras cosas, se empieza a hacer los pronunciamientos como diócesis y como organizaciones y como miembro de una sociedad que quiere el cambio. Yo marcho por la paz porque quiero demostrar que en el Pacífico los que queremos la paz somos más. Yo marcho por la paz porque quiero un mejor futuro para todos los jóvenes de mi comunidad. La marcha ha tenido como su trayectoria histórica o su punto importante histórico, que es como la apertura a la Semana por la Paz acá en la región. Y pues se busca que con la marcha se logre convocar a la mayor cantidad de personas posible, que tengan una apuesta por la paz, que puedan solidarizarse por lo que está sucediendo aquí en Tumaco o en los otros municipios de la región, a levantar una voz conjunta, una voz unida a favor de la paz, a favor de la vida. Y aquí en Tumaco ha tenido digamos, como un agregado muy importante, que es caminar juntos en los sectores en donde se han presentado mayores hechos violentos, es decir, en los barrios en donde se han presentado mayores dificultades por el conflicto armado. Y en cada año se hace esa reflexión en qué sector de Tumaco vale la pena caminar juntos, vale la pena llevar voces unidas, vale la pena solidarizarse para acompañar también a esos barrios que están viviendo situaciones difíciles por el conflicto armado. Bueno, yo marcho por la paz para que en Tumaco tengamos más reconciliación y no tengamos más problemas como conflictos, maltrato contra la mujer, los niños, los jóvenes. Bueno, por eso marcho por la paz. Incluso hicimos como en el 2011, 2012, se hizo una maratón, hicimos una marcha desde el Diviso casi del kilómetro 80, me acuerdo, como el kilómetro 82, desde el Taquer le hicimos la marcha, una semana marchando, desde el kilómetro 86 que se le había Pasto hasta Tumaco. Se marchó todos los días se salió a las vías, se corrió por la carretera, toda la vía de Tumaco a Pasto, desde el Taquer, que es en el municipio de Barbacoa, y se llegó a Tumaco el último día de la marcha. Con todo eso la gente sale. Y lo bueno de la marcha por la paz es que siempre nosotros tratamos de involucrar a la gente por los lugares donde están pasando las cosas. ¿Sí? Eso es lo significativo, que se aprovecha para llegar allá y decir: aquí está la sociedad tumaqueña que está pidiendo que lo dejen en paz. Entonces siempre estamos caminando por todo. La marcha nunca la hacemos por las partes centrales de Tumaco.
que no está pasando nada. Siempre nos vamos a los lugares donde realmente está conflictiva la situación. Cada año se escoge un tema para marchar por ese tema, un tema que esté sucediendo. Pongamos, hemos trabajado mucho el tema de la reconciliación, hemos trabajado mucho cuando tomamos el tema fuerte, los jóvenes, trabajamos el tema de los jóvenes, trabajamos el tema de la reconciliación, trabajamos el tema de la memoria. Cuando antes de la Galería de la Memoria, estuvimos casi 2 años trabajando el tema de la memoria. Por todos esos temas se ha venido marchando, ¿sí? Durante las diferentes semanas por la paz. Desde el 2006 yo vengo asistiendo a esas marchas, pero sé que anteriormente lo hacían y como que es algún mandato como a nivel nacional, se hace la marcha de más de 28 años, creo. No estoy muy segura. Entonces Tumaco, no sé desde qué momento Tumaco también se sumó a ese clamor. Lo único y la diferencia es que a nivel nacional lo hacen una semana antes de que lo hagamos en Tumaco. En Tumaco lo adoptamos la semana que siempre esté el 19 de septiembre, para en esa semana hacer actos simbólicos en torno al asesinato de Yolanda Cerón. Que para que dejen de haber tantas muertes, para que tengamos una dignidad como personas, como ciudadanos, como hijos de Dios. Necesitamos la paz en nuestras familias, en nuestras calles, en nuestro país. Yo marcho por la paz, para que no tengamos más conflictos y así todos seamos hermanos y tengamos un método de reconciliación. El homicidio en contra de la hermana Yolanda Cerón, quien era directora de Pastoral Social en esos momentos, ¿no? Por supuesto, una mujer que siempre su labor la enfocó sobre la importancia de entender que éramos nosotros mismos quienes teníamos que hacer el desarrollo de nuestras comunidades y no que viniese de otra parte. Y por eso trabajó en la formulación de los proyectos de titulación colectiva, en la formación de los consejos comunitarios, en el fortalecimiento de sus capacidades individuales y colectivas. Y por eso logramos acompañar a algunos consejos comunitarios y algunas organizaciones que tenían que ver con esos consejos comunitarios. Y eso fue el 19 de septiembre del 2001. Y eso también, por supuesto, esos años siguientes al homicidio fueron bastante duros. Eso, por supuesto, tiene que ver con lo que hacía anteriormente, cómo la gente en su temor, difícil acompañar como lo venía haciendo anteriormente, ¿no? Y no solo en Semana por la Paz, sino muchos procesos. Ya en ese mismo año muchos líderes quienes acompañaban también todo este trabajo tuvieron también que desplazarse, ¿sí? Y bueno, lo dejo como un hecho significativo, considero yo, en la historia de la diócesis de Tumaco y de todos quienes pues acompañamos o trabajamos con ella, porque pues fue una persona que nos enseñó mucho. Yo marcho por la paz porque creo que sí es posible. Trabajando en unidad, todos podemos construir esa paz que Colombia y el mundo necesita. Yo marcho por la paz porque creo que se acabe la violencia. Quiero que haya un mundo más limpio, más humano, que ya no haya más tanta violencia contra las mujeres, contra los niños, y que siempre haya esa paz y que todos estemos unidos en esta marcha, que no nos vean sino que nos sigan. Así caminamos juntos por la paz. Pues la Marcha por la Paz se ha desarrollado anualmente en medio de las situaciones de violencia que ocurren acá en el municipio. No se ha dejado de hacer en ningún momento durante todos estos años de violencia que hemos vivido. Es decir, empezó hacia finales de los 90 y cada año se realiza Semana por la Paz y se realiza esta actividad que permanece, no se ha cambiado, por el contrario, se ha fortalecido, cada año se observa más participación,
de adultos, de jóvenes, se unen instituciones educativas. Vemos que ha sido muy valioso para generar conciencia e involucrar y motivar a las instituciones educativas. Cada año no dejan de participar y cada año se ve que participan instituciones distintas. Es decir, que la Semana por la Paz y la marcha de apertura a la Semana por la Paz se ha convertido en una oportunidad para caminar juntos, a favor de la vida, a favor de la paz, para acompañarnos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para mostrar solidaridad con los sectores de Tumaco que están sufriendo por los hechos violentos o por la presencia de grupos armados al margen de la ley. Es decir, que la marcha año tras año se ha fortalecido, ha generado más conciencia aquí en Tumaco y también desde los últimos 3 o 4 años se está generando también esta iniciativa en los otros municipios del Pacífico Nariñense, no solo en Tumaco. Y eso realmente es muy alentador porque en medio del conflicto armado seguimos caminando, dando pasos a favor de la vida y a favor de la paz, porque realmente es una tarea que se debe hacer en medio de las distintas circunstancias difíciles que se viven. Y lo enriquecedor o lo esperanzador es que cada vez se unen más personas y no dejamos de caminar por la vida. Yo marcho por la paz porque quiero justicia. Yo marcho por la paz porque quiero un mejor futuro para mis hijos. Todavía falta avanzar un poco más hacia la participación más notoria de otros sectores sociales de Tumaco. Por ejemplo, las instituciones gubernamentales todavía no los vemos como muy participantes en estas actividades como la Marcha por la Paz. Participan en otras iniciativas que se desarrollan durante la Semana por la Paz, pero en la Marcha por la Paz todavía no los vemos como muy presentes. Es muy escasa la participación, aunque pues envían sus delegaciones y se nota que también hay interés. Pues lo ideal sería que haya una participación masiva, dado que Tumaco tiene tantas cifras de homicidios, de asesinatos, con tantos grupos que están actuando acá en la región. Se esperaría que haya una participación mucho más fuerte, pero bueno, es un camino, es un proceso que se va haciendo. Ha aumentado la participación de las instituciones educativas, creo que hacen un buen trabajo los docentes, los rectores, los mismos jóvenes que pues rompen el miedo o que se animan a participar. Realmente es muy significativo en un contexto tan difícil. Eso significa que la marcha ha logrado sembrar semillas de conciencia en Tumaco. Que falta trabajar mucho, es verdad. Posiblemente en unos años la participación sea mucho más fuerte, mucho más notoria, ¿no?, de los otros sectores sociales. Tal vez también las otras congregaciones religiosas, sería importante que se vinculen, que se motiven, que puedan participar, que puedan unir sus voces también en estas acciones que son de convocatoria masiva y que se desarrollan pues una vez al año, ¿no? Yo marcho por la paz, por despertar la conciencia. Camino por el bien de la paz. Entonces falta que lleguen más gente, más madres, más esposas, más hijos, porque sí llegan, pero deberían llegar más, porque como decimos, Tumaco dice que todos los que vivimos en Tumaco somos víctimas. Entonces, si en el momento que tenemos para reclamar deberíamos llegar más. Llegan las ONG que acompañan a Tumaco, llegan los estudiantes, llegan los parroquiales, llegan muchas víctimas, pero que llegue más. Yo marcho por la paz, por la impunidad que hay en nuestro país. Es importante caminar por la paz porque esa es una manera de protestar y de decir que no estamos de acuerdo con la situación por la que está atravesando nuestro país, pero sobre todo nuestro municipio. Es una manera de iniciar un compromiso y de crear espacios y alternativas que nos ayuden a mejorar y hacer de nuestro municipio y nuestra Colombia un mejor país. En el momento están concentradas en Tumaco.
Ojalá que a futuro o poco a poco se pueda fortalecer la convocatoria o el trabajo más articulado entre las distintas organizaciones que hacen presencia en Tumaco, privadas y públicas, y que ojalá se logre la participación de toda la zona rural, porque hay mucha concentración urbana. No se ha logrado dinamizar estas acciones fuertes, solidarias hacia la zona rural, y tal vez sería un desafío de poder caminar juntos hacia la zona rural que está golpeada por el conflicto armado. Si bien es cierto, la zona urbana está muy afectada por la violencia, la zona rural también está reflejando esas afectaciones por el conflicto, por la violencia, y creo que un paso más que se podría dar es acompañar la zona rural y caminar juntos en acciones como la Marcha por la Paz. Porque quisiera que Colombia sea un lugar mejor para mis hijos, y quisiera que en un futuro Colombia no tenga tantos conflictos como tiene ahora, y por eso camino hoy por la paz, por la generación futura. Marcho por la paz porque el mundo entero necesitamos de ella. Y pedimos a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen María, aquellos es que nos pueden dar la verdadera paz. Bueno, el caminar en la Marcha por la Paz juntos ha dado fortaleza, ha ayudado a tener valor y ánimos para entrar en esos barrios tan afectados por la violencia y donde se han conocido pues hechos muy duros de homicidios y de presencia de grupos. Creo que ese es como uno de los puntos importantes de resaltar, que en estas situaciones de violencia, en estas situaciones difíciles de conflicto, es importante unir fuerzas, es importante unir ideales, es importante unir motivaciones, y es importante decidirse a hacer iniciativas en conjunto para poder acompañarse, para poder solidarizarse, para poder animarse unos a otros y poder enviar ese mensaje, ¿no?, hacia afuera, hacia los grupos armados, hacia las instituciones, hacia los barrios, hacia los otros que ven que realmente si caminamos juntos es más fácil avanzar. Es más fácil superar las dificultades, es más fácil construir paz, es más fácil defender la vida. Si los líderes caminan solos, son más vulnerables. Si las instituciones caminan solas, se hacen vulnerables. Y creo que la marcha nos deja ese valor agregado de poder reflexionar de que es necesario construir iniciativas en conjunto y avanzar juntos hacia la construcción de la paz. Yo marcho por la paz porque la sociedad civil hemos sido muchas veces cómplices por guardar silencio ante la violencia. Basta ya de conflicto armado. Estoy marchando por la paz para invitarlos a todos a que nos reconciliemos, a que nos perdonemos y podamos vivir en armonía. Es importante caminar por la paz porque queremos un mejor país, queremos vivir en paz, felices y sobre todo invitar a todos para que pase a construcción. Marcho por la paz porque, bueno, pues para que no haya más violencia, no haya más conflictos. Yo marcho por la paz porque es el principal motivo de la vida. El principal motivo de la vida es la paz, de reconciliación, de que un país salga adelante, de que un país sea próspero, de que un país tenga equidad, de que un país sea respetado, de que un país sea amado, de que un país aprenda a vivir en comunidad. Por eso marcho por la paz y es importante de que todos los colombianos salgamos a marchar por la paz.
Yo soy un convencido de eso, que de todas maneras el trabajo se ha hecho en medio de todo el conflicto que ha existido, y si no fuese así, estuviésemos peores realmente. Gracias.